vamos a comenzar este ciclo de charlas dedicadas a las dos cartas a los Corintios. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que nos acompañes a lo largo de este encuentro, que podamos profundizar en el misterio de tu palabra, que podamos asimilar la buena noticia que tu apóstol Pablo ha querido dejarnos por escrito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Pablo ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siendo hoy el primer encuentro, vamos a hacer una breve introducción a la figura del apóstol Pablo para entender la relevancia que tiene Pablo en la teología cristiana. Recurrimos a un dicho de Santo Tomás de Aquino que dice que lo que los salmos son al Antiguo Testamento es San Pablo al Nuevo Testamento, que allí entramos de alguna manera en el corazón del Nuevo Testamento. Y otro autor contemporáneo dice, un poco exagerando, que la teología cristiana entera no es más que una nota a pie a los escritos de Pablo apóstol. Quisiera citar un versículo de la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice San Pedro: tengan en cuenta que la paciencia del Señor es para nuestra salvación, como les ha escrito nuestro hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada. Y lo repite en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Me interesa destacar que San Pedro, o por más que no estemos de acuerdo con la autoría de la carta, esta carta atribuida a Pedro, menciona ya las cartas de Pablo no solo como un lugar de autoridad, sino que las denomina escritura, con lo cual les va dando el rango de palabra inspirada. Primer aspecto. Segundo aspecto, reconoce esta carta que dentro de los escritos de Pablo hay pasajes difíciles que son motivo de interpretaciones polémicas. Esto ha sido así desde el primer día y todavía hoy los escritos de Pablo no solo se destacan por su gran importancia, sino también porque no siempre es fácil entender qué ha querido él decir. Pensemos, por ejemplo, que la reforma de Lutero se apoya grandemente en algunos pasajes de San Pablo. Quiere decir que San Pablo, así como está llamado a unir a los cristianos, lamentablemente a veces es ocasión de división. La biografía de Pablo, lo único que vamos a decir es que era un judío muy observante y muy bien instruido, que en determinado momento hace un giro, más bien Dios sale a su encuentro y se suscita su conversión. Esta conversión está retratada al menos en 3 oportunidades del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Tenemos un raconto de ese episodio y luego algunas menciones esporádicas en las cartas. Lo cierto es que Pablo pasa de perseguidor de cristianos a defensor acérrimo. Y Pablo es una persona muy especial entonces porque es judío de nacimiento y de formación, es cristiano por abrazar la fe, por decisión, es ciudadano romano, tenía ese privilegio, no tan común entonces, y maneja una cultura griega admirable como se evidencia en sus escritos.
Es importante decir que Pablo, que se convierte alrededor del año 36, nunca misiona, nunca evangeliza en soledad, sino que se le conocen numerosos colaboradores, como por ejemplo Lucas, autor del Evangelio y del libro de los Hechos de los Apóstoles, Timoteo y Tito, muy queridos, Bernabé, quien de alguna manera lo introduce a la comunidad cristiana, y también Silas. Y otros que irán apareciendo, por ejemplo, en estas cartas a los Corintios que vamos a estudiar. Una mención al género literario, tener siempre presente que se trata de cartas, y una carta es de por sí un escrito ocasional, coyuntural, que está atado a circunstancias muy concretas. Lo curioso es cómo Pablo, en sus cartas, va de temas concretos y puntuales, acotados en el tiempo y en el espacio, a temas eternos y perennes. O sea, es una teología encarnada, una teología de situación en el mejor sentido del término, que por ser teología de Dios, teología inspirada, nos sirve también hoy. En especial estas cartas a los Corintios, que forman parte del equipo, del grupo de las 4 grandes cartas paulinas: Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas. Es el corpus mayor, el corpus de mayor envergadura que tiene Pablo para ofrecer. Y decíamos que el género literario carta es particular, hay que entenderlo, porque eso nos va a llevar a algunos cambios bruscos, temas que se suceden tal vez un poco abruptamente, pero sin embargo saber que aunque Pablo no es un gran sistemático, es decir, no ha redactado un tratado propiamente dicho, aunque hay consenso entre los estudiosos que la carta a los romanos es sin duda el escrito más elaborado de Pablo, al punto que los técnicos no la llaman carta sino epístola, porque la epístola sería más general. Como fuere, Pablo, si bien no ofrece un pensamiento sistemático, sí ofrece un pensamiento coherente, o por usar una palabra más actual, un pensamiento orgánico. Es la misma persona siempre que en distintas circunstancias responde a distintos temas de diversas maneras, pero la raíz, la columna vertebral de su pensamiento en torno a Cristo es la misma. Así que con esto ya damos por presentado básicamente al apóstol Pablo, que es el autor. Corresponde ahora, en un segundo momento, vamos a presentar a la ciudad de Corinto. Imagino que la mayor parte de ustedes habrá escuchado muchas veces esto: Corinto, los Corintios, porque de hecho las 2 cartas a los Corintios son bastante extensas, tienen peso, se leen a menudo en nuestras misas y traen pensamientos verdaderamente importantes. Pero ¿qué sabemos de la ciudad de Corinto? Bueno, la ciudad de Corinto era una ciudad puerto, con lo cual era una ciudad estratégica para la política y para el poder militar. Estaba elevada en la ciudad, era una suerte de montaña fortificada, y en la base tenía 2 puertos, o sea, a falta tenía 2 puertos Corinto, con lo cual eso le daba mucho tráfico comercial, mucho tráfico de turismo. Pero bueno, también como muchas ciudades portuarias, una ciudad de excesos, de vicios, de libertinaje, a tal punto que existía ya en tiempos de Pablo el verbo corintear. ¿Y qué significa corintear? Significa andar en vicios, más precisamente en vicios de tipo sexual. Recordemos que dentro de Corinto había un templo consagrado a la diosa Afrodita, también conocida como Venus, la diosa del amor. Entonces allí también se ejercía la prostitución sagrada. En fin, Corinto, una ciudad muy rica desde lo económico, desde lo cultural, desde lo político, desde lo comercial, pero a la vez una ciudad carente
muchos vicios, insisto, de tipo sexual, corrupción económica, maltrato de esclavos, desprecio al otro, porque había una permanente puja, una permanente competencia a ver quién sobresalía más. Una de las artes que primaban en Corinto era la cerámica. Entonces, ya vamos cerrando esta presentación de Corinto. Ustedes se pueden imaginar una ciudad populosa, una ciudad rica, una ciudad a la vez corrompida. Pablo llega a Corinto a principios de la década del 50, más o menos datable con precisión, por las referencias que hay al procónsul Galión, y Pablo hace en Corinto lo que tenía por esquema habitual en las demás comunidades. ¿Cuál es el primer paso misionero de Pablo? Él, como judío, y siendo el cristianismo una prolongación judía, va a predicar a la sinagoga. Así hace en primera instancia. Cuando Pablo es rechazado de las sinagogas, se retira a la casa de una familia que acoge el Evangelio y lo acoge también con él. Pero es importante destacar que el primer paso de Pablo es ir a los judíos, siguiendo la misma práctica que tenía Jesús. Él se debe a los hijos de Israel. Pablo permanece en Corinto unos 18 meses, o sea, 1 año y medio. Le va muy bien en Corinto, a diferencia de otros lugares donde sus estadías son más breves. Acá en Corinto se queda unos 18 meses, traba muy buena amistad con un matrimonio, Priscila y Aquila, y ellos le dan alojamiento, lo contienen y son un poquito como la mano derecha de Pablo en Corinto. Digamos que la carta a los Corintios, revela a Pablo allí un lenguaje bastante abundante. Es una carta larga, pero una gran riqueza de vocabulario que tal vez no aparece con tanta frecuencia en otros escritos del Nuevo Testamento. Entonces, decir que la primera carta de los Corintios, que es la que vamos a abordar inicialmente, trae 5 temas importantes. El primer tema, que podemos catalogar de los capítulos 1 a 4, tiene que ver con la existencia de diversos grupos, de diversas facciones. Hay divisiones en Corinto. De los capítulos 5 a 7 tenemos la cuestión de la santidad. La vocación del cristiano es una vocación de la santidad. Capítulos 8 a 11 se aboca a las reuniones eclesiales, al culto. ¿Cómo se dan esas reuniones? Como si uno dijera hoy, ¿qué pasa en la parroquia cuando ustedes se juntan? ¿Cómo se comportan? ¿Qué criterios hay que seguir? Capítulos 12 y 14 está el gran tema de los carismas, y allí está el famoso himno al amor, en el capítulo 13, y el capítulo 15, que es el quinto tema de la carta, está dedicado a la resurrección, a la esperanza de la vida eterna. Bueno, decirles que la propuesta que tengo para hacerles es bastante sencilla, es la de una lectura continua. No nos vamos a imponer tiempos, no quiero que forcemos la lectura, sino que simplemente vamos a leer, porque el servicio mayor que me parece podemos hacer juntos es encontrarnos con el texto. Basta de comentario, ir primero al texto, ponerlo en primer lugar. Por supuesto que yo iré haciendo algunas anotaciones, tal vez de lengua, alguna reflexión, pero considero importante que aquí juntos, y tal vez ustedes después cuando nos separemos, puedan interactuar con el texto que es tan rico y que por algo se ha ganado un lugar tan importante en la conciencia cristiana. Entonces vamos a leer, vamos a comentar un poquito y cada tanto vamos a hacer pequeñas recapitulaciones donde intentamos darle un poco de orden a lo que hemos leído. Actualidad de la primera carta a los Corintios y de la segunda también. Bueno, creo que está dicho, al ser Corinto un ambiente pagano importante, con idolatría, con corrupción, con libertinaje,
con muchas desigualdades, se nos representa como una oportunidad para nosotros, particularmente en Buenos Aires, cómo movernos en una cultura pagana, cómo ser cristianos en este contexto que no siempre acompaña. Y para ratificar esta impresión de que en Buenos Aires tiene mucho que ver con Corinto, que el cristiano puede aprender de Pablo y de estas cartas cómo desenvolverse en una ciudad que muchas veces no es amigable con los cristianos y con el Evangelio. Recuerdo que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio solía decir que Buenos Aires era Corinto. O sea, Buenos Aires es una ciudad portuaria, es una ciudad rica, es una ciudad interesante desde el punto de vista político-comercial, pero también es una ciudad con corrupción y libertinaje. Cómo ser cristianos en Corinto no está tan lejos de cómo ser cristianos en Buenos Aires. Espero que tengan con ustedes la Biblia. Vamos a seguir básicamente el texto del libro del pueblo de Dios, o también recogido en el pequeño Nuevo Testamento, el libro de la Nueva Alianza. Ustedes saben que todas las traducciones son distintas, es inevitable, pero opté por esta traducción argentina, que es la que nosotros escuchamos en la liturgia, y porque la que más llana nos va a sonar. Sin embargo, vamos a ir haciendo algunos comentarios, porque, como insisto, todas las traducciones siempre le dejan a uno el sabor a poca cosa, lo cual no necesariamente habla mal de los traductores, sino que han tenido que hacer una opción y han quedado matices en el camino. Empezamos entonces. Primera carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Pausa. Vemos que Pablo, y esta es una de las dificultades, no solo de traducción, sino también de interpretación, Pablo tiene frases muy largas. No quiere decir que escriba mal, al contrario, escribe muy bien, pero va encadenando, son subordinadas, y a veces cuesta seguir el hilo y cuesta ver a qué se refiere cada cosa, porque ustedes saben que en la antigüedad no existían los signos de puntuación, punto, punto y coma, mayúscula. La gente escribía de corrido y el mismo sentido del texto le daba a uno la idea de dónde empezaba y dónde terminaba una unidad de sentido. Empecemos. Pablo aparece en primer lugar, el sujeto da la cara, llamado a ser apóstol. Acá tenemos un juego, porque la palabra apóstol, que nosotros conocemos bien, significa enviado. Entonces él está diciendo, llamado para un envío. La misión siempre consta de estos dos polos, llamado y envío. Si vemos el Evangelio, particularmente el Evangelio de Marcos, vemos que Jesús, cuando elige a los 12, dice, los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El movimiento es de concentración y de expansión, de sístole y de diástole, para usar la imagen del corazón. Hay que estar con Jesús, hay que sentirse llamado, pero luego uno se siente enviado. No puede haber una cosa sin la otra. El que se manda a misionar sin haber experimentado antes un llamado va por mal camino. Y el que se sabe llamado y nunca experimenta un envío, quiere decir que ese llamado no terminó de calar hondo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Curioso, porque Jesucristo a su vez, y esto lo trabaja muy bien el Evangelio de Juan,
es el enviado del Padre. Pero resulta que este enviado del Padre, que es Jesús, a su vez envía a los 12 apóstoles significa 12 enviados, y Pablo, al reclamar para sí, al usar y atribuirse el título de apóstol, está diciendo algo muy fuerte. Y Pablo es consciente de que este título de apóstol no es cualquier cosa. Más adelante lo va a decir de manera polémica, pero él acá está diciendo: yo, que no pertenecí al círculo de los 12, que no conocía a Jesús durante su ministerio público, me siento apóstol de verdad porque yo tuve un encuentro, diría Pablo, cara a cara con Jesús. Ese encuentro que le cambió la vida a Pablo, le da a él la autoridad de saberse enviado, de saberse apóstol. Por eso cuando uno habla de vida apostólica, de vida misionera, vida de envío, de salir más allá del propio ámbito para llevar la buena noticia. Y la voluntad de Dios, que de alguna manera refuerza el llamado. Insistimos, ni Pablo ni nadie en la iglesia va a misionar en nombre propio, sino que va llamado, enviado por voluntad de Dios. Y lo que les decía antes, Pablo enseguida llama al papel a su hermano Sóstenes. O sea, dice Pablo, estoy yo acá, pero también está conmigo Sóstenes. Y la traducción que tenemos aquí delante dice, saludan a la iglesia de Dios. Bueno, en realidad el verbo saludan no existe. Uno lo tiene que imaginar. Porque dice Pablo, llamado a ser apóstol por Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Les invito a que presten mucha atención a la preposición en. Pablo va a usar muchas veces la preposición en. A veces la traducción, lamentablemente, no lo va a poner en evidencia, otras veces sí. Lo cierto es que para Pablo la vida es en Cristo. Podemos ver más adelante qué significa eso, pero desde ya estamos diciendo que para Pablo es muy importante lo que ocurre en Jesús. Un cristiano es alguien que vive dentro de Jesús. Y le habla a gente que ha sido bautizada. Por eso le dice a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Es decir, Pablo sabe que así como él ha sido llamado, también han sido llamados los demás. El llamado no es un privilegio único, a lo sumo lo que será distinto, y esto se va a ver más adelante, es qué tipo de llamado Dios le hace a cada uno. Pero llamados estamos todos. Hay que ver si respondemos todos. Entonces, santificados y llamados a ser santos. Interesante esto que dice Pablo. A veces concebimos la santidad como una tarea que debo emprender unilateralmente. Y Pablo dice, ustedes ya están santificados. Diciéndolo más fuerte, ustedes ya son santos. Y de hecho, en distintas cartas, Pablo llama a los cristianos los santos. A los santos que residen en Galacia, para Pablo y para la comunidad primitiva, cristiano igual santo. ¿Por qué? Porque el bautizado es un santificado. Entonces, la vocación a la santidad no es otra cosa que desplegar la identidad bautismal. No tenés que hacer algo distinto, algo excéntrico, no tenés que ir a buscar fuera. Por el don del bautismo, la Trinidad está en tu pecho, ya has sido santificado con la gracia. Procura vivir de acuerdo con ese don. Y eso, ese llamado a la santidad, dice Pablo, no es para ustedes solos, cristianos de Corinto, es para todos aquellos que junto con ustedes invocan el nombre de Jesucristo en cualquier parte.
Vemos acá la dimensión universal de la Iglesia, de la fe cristiana, y cómo cualquier lugar es apto para dar gloria a Dios. Tácitamente podemos decir, Pablo está diciendo, Corinto no es una tierra imposible para vivir el Evangelio. En cualquier parte uno puede ser adorador del Padre en espíritu y en verdad. No pongamos demasiado énfasis en el cuándo, este tiempo tan malo que es, en el dónde, esta tierra de infieles, no. Todo tiempo, todo lugar es apto para vivir el Evangelio. Lo único que hace falta es responder a esa vocación. El nombre de Jesucristo. Esa palabra, nombre, no es casual, porque el nombre refiere la identidad y los hebreos veneraban el santo nombre de Dios, al punto que, ustedes saben, un judío piadoso no pronuncia el nombre santo de Yahvé. Cuando ellos leen la Escritura y en el Antiguo Testamento aparece el tetragrama, o sea, las 4 letras que conforman Yahvé, no dicen, simplemente dicen Adonai. Adonai. ¿Por qué? Porque no se animan a pronunciar ese nombre santo. Entonces, ese nombre santo que trae la salvación, que es refugio, Pablo sabe que tiene un equivalente en el nombre de Jesucristo. Y uno invoca ese nombre, se refugia en ese nombre, como se refugia en el santo nombre de Yahvé. Y versículo 3. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 comentarios al respecto. Versículo 3. Saludo típicamente paulino, gracia y paz, que nosotros lo tenemos incorporado en la liturgia. Muchas veces el sacerdote al comenzar la misa saluda así: lleguen a ustedes la gracia y la paz. Gracia es un término que le hace un guiño a la cultura griega, ¿no? Charis, gracia, ¿no? Y paz le hace un guiño a la cultura hebrea, shalom. Son 2 maneras de saludar, ¿no? Gracia, hola, buenas. Shalom, hola, buenas. 2 culturas, 2 dones, 2 dones divinos que Pablo le desea a los cristianos en Corinto como embajador del Señor. Y quisiera que resaltáramos la preposición y, cuando Pablo dice nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes saben que la preposición y lo que hace es coordinar. Y al coordinar establece una cierta simetría. El Padre y Jesucristo están a la par en cuanto a dignidad. Ambos son el mismo Dios. Así que estos primeros 3 versículos representan una introducción poderosa en la que Pablo y los cristianos de Corinto aparecen en escena. Y ahora, del versículo 4 al 9, lo que va a hacer Pablo es abundar en la comunidad cristiana de Corinto, describiéndola de manera alegre, de manera elogiosa y diríamos más, de manera orgullosa. Fíjense, versículo 4. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Él les ha concedido en Cristo Jesús. Entonces, primera palabra, eucharistó. O sea, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Acá Pablo está diciendo eucaristó, o sea, doy gracias a Dios por ustedes. Qué lindo, ¿no? O sea, Pablo le da gracias al Señor por estos cristianos que él ha podido conocer, a los cuales ha podido predicar, por la gracia
que Él les ha concedido en Cristo Jesús. ¿Ven cómo aparece la preposición en? No es cualquier gracia, no es cualquier don. Es el don hecho en la persona de Cristo. Y sigue Pablo. En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas, las de la palabra y las del conocimiento, en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes. Recordemos el contexto. Corinto es una ciudad pujante donde hay mucho alarde en torno a la sabiduría, al conocimiento, y Pablo les dice: ustedes tienen lo suyo. Ustedes tienen palabra y conocimiento. También podemos traducir elocuencia y conocimiento. Pero eso les viene en la medida en que han aceptado, que se han afirmado en el testimonio de Cristo. Y ustedes saben que la palabra testimonio en griego se dice martiría, o sea, en el martirio de Cristo. De última, un mártir es un testigo de sangre, es alguien que no se calla hasta el final. Por eso, martirio, testimonio son sinónimos, y acá les dice: ustedes aceptaron, se afirmaron en el testimonio de Cristo, en su martirio, y por eso es que abundan en palabra y en conocimiento. Recordemos que detrás de la palabra, está el término griego logos, que es muy denso y encierra una multitud de significados. Versículo 7. Por eso, mientras ustedes esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo, no les falta ningún don de la gracia. ¿Saben qué palabra está detrás de revelación? Apocalipsis. Revelar significa correr el velo, apocalipsis significa también correr el velo. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Qué significa esto de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo? Si ya Jesucristo nació de María, predicó, sanó, murió, resucitó, ¿qué es lo que hay que esperar? Bueno, lo que hay que esperar es la parucía, la vuelta en gloria, la manifestación final de Cristo Jesús. Entonces dice Pablo: ustedes han sido agraciados por el bautismo, abundan en sabiduría, pero todavía falta la manifestación final. Mientras aguardan ustedes y yo la manifestación final, quiero que ustedes se mantengan firmes hasta el fin. Fin del versículo 7. No les falta ningún don de la gracia. Creo que esto es para pensar, porque esto no se lo está diciendo solamente a los cristianos de Corinto. También nos lo dice a nosotros. No te falta ningún don de la gracia. ¿Qué significa? ¿Que sos perfecto? No, ya sé que no sos perfecto, ya sé que no sos inmaculado, que tenés pecados, manchas. Pero en el fondo, ¿qué más puede darte el Padre si te dio al Hijo Jesús? Dando al Padre, lo dio todo. Y muchas veces nosotros ponemos excusas para no ser santos, que es lo mismo que poner excusas para no ser felices. Y uno cree que la felicidad depende de un cambio de contexto, de un cambio de circunstancia, como si dijéramos: ¿y qué querés, que sea feliz con el coronavirus? ¿Qué querés, que sea feliz con esta angustia de salud, de economía? La respuesta de Pablo es: uno puede ser feliz en cualquier circunstancia porque teniendo a Cristo lo tenés todo. ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Qué te falta para ser santo? Si algo te falta, no es que no te lo hayan ofrecido, es que todavía no pudiste abrir el corazón para recepcionar ese don. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Dos comentarios de traducción. Cuando acá el libro del pueblo de Dios dice los mantendrá firmes, es el mismo verbo que se usa en el versículo 6, arraigó. Yo no sé por qué a veces los traductores no intentan respetar esa simetría de verbos, porque a uno le permitiría ir entendiendo ciertos acentos de los autores. Y también otro comentario es que Pablo no usa la palabra venida, simplemente habla que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el día de nuestro Señor Jesucristo es el día de la consumación, el día del juicio y también de la gloria, que tiene un paralelo con el Antiguo Testamento, donde se hablaba del día del Señor, del día de Yahvé. Este día de Yahvé, que muchas veces se anuncia en el Antiguo Testamento con un cierto temor, con imágenes bastante tremendas, ahora pasa a ser el día del Señor Jesús. Que en los Evangelios se describe en parte con esas imágenes, pero que ciertamente ya no son tan tremendas porque conocemos el rostro de Jesús, conocemos su palabra, sabemos de su misericordia y Él es nuestro hermano, aparte de ser nuestro Señor. Así que podemos estar seguros en manos de quién iremos a parar el último día. Vamos al versículo 9. Porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tal vez una traducción más correcta sería porque Dios es digno de fe. ¿Cuál es la diferencia entre ser fiel y digno de fe? Bueno, en cierto sentido están muy relacionadas, pero no es lo mismo. Alguien fiel es alguien que está allí inamovible, coherente, alguien que no se borra. Precisamente porque es así, esa persona se transforma en creíble, en digna de fe. Yo puedo poner mi confianza en vos. Entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios es digno de fe, Él es creíble y Él nos llamó nuevamente. Fíjense cómo arranca versículos 1 y 2 con el llamado, versículo 9 de vuelta, Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo. Comunión. Sabemos la importancia de la palabra comunión en nuestra fe cristiana. Así llamamos a la Eucaristía. Y no por nada, cuando trate más adelante sobre las reuniones eclesiales, el tema de la comunión va a ser muy importante. Mi comunión es con Cristo y con el hermano. Precisamente ese es el llamado, esa es la vocación, a ser uno con Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Con este versículo 9 hacemos como un corte y allí queda presentada la introducción a la carta. Insisto, se ha presentado el remitente y los destinatarios. Y ahora, precisamente a partir del versículo 10, se larga como una bomba el primer tema. Vamos a leer un poco más, no lo voy a cansar, la propuesta es terminar a tiempo y como les dije antes, no se trata de correr, se trata de ir haciendo un repaso, ir leyendo muy pausadamente qué es lo que Pablo nos dice. Versículo 10. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Avanzo al versículo 11 y luego comento. Porque los de Cloe, los de la familia de Cloe, me han contado que hay discordias entre ustedes. El versículo 10 y el versículo 11 constituyen un llamado muy fuerte a la unidad y el motivo está en que a Pablo le han llegado noticias de que la comunidad de Corinto
está dividida. Fíjense, propiamente, cuando acá dice yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, literalmente Pablo dice yo los exhorto a que digan todos lo mismo, a que hablen todos lo mismo. Es como cuando en una conversación hay disonancias, ni que hablar en una prédica, lo cual es un gran escándalo. Imaginemos que la parroquia A empieza a predicar el evangelio de determinada manera y la parroquia B dice lo contrario. Eso es un escándalo. Los fieles no saben dónde está Cristo, de qué es el evangelio, de qué trata, a quién le creo. Entonces, había empezado en Corinto a escucharse voces que colisionaban entre sí. Y Pablo llega por Chloe. Chloe es un nombre de mujer, una comerciante bien posicionada en Corinto, lo cual nos da a entender, en temas de actualidad, que en la comunidad cristiana las mujeres tenían mucho peso. Entonces, esta mujer tenía seguramente una posición económica sólida, y dice los de Chloe. Técnicamente no dice los de la familia, podemos suponer que era la familia de Chloe o los partidarios de Chloe, los amigos de Chloe. Lo cierto es que Chloe es la persona que le hace llegar a Pablo esta dificultad. Hay división. Nosotros sabemos que en cualquier grupo humano la división lamentablemente es bastante frecuente, es relativamente fácil que surjan estas discordias y también sabemos cuánto daño hacen. Entonces Pablo, como un buen padre, como un buen pastor, quiere atacar este tema de entrada. Prioridad para Pablo, tratar las divisiones. La palabra que usa Pablo es schismata, o sea, cisma es una palabra que nosotros conocemos, división intraeclesial. Es lo que Pablo dice, no quiero que haya cismas entre ustedes, no quiero divisiones, quiero cohesión, quiero armonía, quiero que puedan ustedes pensar y sentir, juzgar, discernir, decidir, un solo corazón y una sola alma. Ese es el modelo de iglesia que aparece en el libro de los Hechos, redactado por Lucas, que era amigo de Pablo, juntos iban misionando. Entonces, Pablo percibe que ese modelo de la iglesia unida, un solo corazón, una sola alma, no se está verificando en Corinto. Y para remediar las discordias, es que escribe, versículo 12, va a explayarse, porque las discordias tienen una expresión muy concreta. Versículo 12. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pausa. Estas divisiones se manifiestan en partidos, en facciones, unos contra otros, alardeando, singularizándose. Y lo curioso es que aparecen en el mismo rango Pablo, Apolo, que era otro predicador fuerte, que se ve que era muy elocuente y tenía mucho arrastre, Cefas, que es Pedro, y Cristo. Fíjense, Cristo para algunos aparecía en el mismo nivel que Pedro, Pablo y Apolo. Entonces Pablo reacciona y dice, esto no puede ser. Primera pregunta, ¿acaso Cristo está dividido?
Y esto nos hace pensar en una imagen del Evangelio de Juan hacia el final. Cristo está en la cruz, ¿recuerdan ustedes? Se sortean las vestiduras, pero cuando llegan a la túnica, dice que no se la sortearon porque era de una sola pieza. La Iglesia, los padres, quienes han comentado este texto bíblico de Juan en el capítulo 19, ven en la túnica sin costura, túnica inconsútil, eso significa sin costura, se dice inconsútil, la túnica inconsútil que no se desgarra, que no se divide, es una imagen de la Iglesia que tampoco debe dividirse. El cuerpo de Cristo debe permanecer íntegro. Entonces Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Vos te podés llevar un brazo de Jesús, una pierna, una nariz? Fíjense que esto va a volver en el capítulo 12 referido al cuerpo de Cristo y los diferentes miembros. Interesante cómo es un mismo pensamiento que aparece, sea abocándome a una disputa o sea tratando de hacer una presentación más positiva. Segunda pregunta, ¿fue que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Cómo puede ser? Yo no soy el Salvador, yo soy el mensajero. Yo no entregué mi vida por ustedes, dice Pablo. No confundamos, una cosa es Cristo, otra cosa somos los predicadores de Cristo. Y tercera pregunta, ¿o será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Ven cómo vuelve el término nombre, la importancia del nombre? Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de la Trinidad. Pablo hace ver que ninguno allí fue bautizado en el nombre de Pablo. Bautizar es sumergirse en. Entonces, un bautizado es alguien que se sumergió en la Trinidad, por eso la importancia de la preposición en. Estamos en Cristo porque el bautismo significó una inmersión en su misterio. Entonces dice Pablo, ustedes fueron sumergidos, inmersos en la Trinidad, no fueron sumergidos en Pablo. Aquí esto de ponerme a la par del Señor Jesús. Y dice nuevamente, Eucaristó, que significa doy gracias, lo que nosotros tenemos como felizmente, yo no he bautizado a ninguno, es doy gracias de no haber bautizado a ninguno. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque de esa manera queda más claro que él no conseguía adeptos para sí, sino que los adeptos son de Cristo Jesús. Es como si Pablo hubiera evitado conscientemente bautizar para no ser protagonista. Él, repito, Pablo no quiere bautizar porque entiende que lo suyo es predicar. ¿Y quién bautiza? Engendra. Quien engendra es un padre. De alguna manera Pablo, renunciando al bautismo de otras personas, renuncia a un lugar de preeminencia que podría darle soberbia o confundir ciertos ánimos, como aquí vemos. Es decir, Pablo era tan buen predicador, tan pastor, tan padre, que no necesitaba y más bien rehuía de ese lugar de engendrador, porque podía ser mayor la confusión de las comunidades que él asistía. Pero lo interesante es que entre los versículos 14 y 16 se ve algo muy propio del género literario carta, que es esa cosa un poco errática. Es decir, yo digo que no bauticé excepto a Crispo y a Gallo, y bueno, es verdad que bauticé a Estefanas y a su familia. Es decir, un titubeo, pero que es propio de las cartas. Uno, sobre todo en ese momento que no tenían para borrar, sino que era muy caro conseguir el material, ¿no? Los papiros, y una vez que está escrito está. Bueno, vamos a ir terminando
el versículo 17 de alguna manera confirma lo que veníamos diciendo, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Literalmente dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar. Evangelizestai. Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Él dice así, sin sabiduría, sin palabra de sabiduría. Lo que acá nosotros tenemos traducido como elocuencia humana, literalmente dice palabra de sabiduría o sabiduría hecha palabra. Raro, porque el tema de la sabiduría, vamos a ver, que va a ser muy importante en los próximos versículos. No sé por qué los traductores han optado por dejar caer la palabra sabiduría. Y luego, la expresión que nosotros tenemos como que la cruz de Cristo no pierda su eficacia, literalmente dice, para no vaciar la cruz de Cristo. Para no vaciar la cruz de Cristo. Interesante porque en la carta a los Filipenses 2:7, famoso himno, Filipenses 2:7, Pablo dice que Cristo se vació a sí mismo, se anonadó a sí mismo. Kenosis. Entonces, Él se vació a sí mismo en la encarnación y todavía más en la cruz. Y dice Pablo acá, primera carta a los Corintios 1:17. No sea cosa que ustedes vacíen de significado la cruz de Cristo, que paradójicamente ha sido el vaciamiento de Dios, en el sentido vaciamiento de entrega, de donación total, de brindarse. Comentario risueño, ya terminamos. Si ustedes prestan atención, en el versículo 12, Pablo realiza una enumeración en la cual él se pone en primer lugar y Cristo en el último. Yo de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Nosotros tenemos un dicho coloquial, el burro adelante para que no se espante. Ponerse a uno mismo al principio de una serie es entre nosotros visto como un signo de mala educación, como un querer ocupar la delantera. Evidentemente para Pablo no es así, sino todo lo contrario. Él se pone en primer lugar y deja a Cristo el último lugar de la serie. En primer lugar, a nivel retórico tiene su fuerza, pero sobre todo porque el orden es inverso, de menor a mayor. Precisamente esa es la lógica en nuestra liturgia de que primero entran los monaguillos, los acólitos, los concelebrantes y al final está el obispo, está el que preside. Vulgarmente diríamos primero el monaguillo. Entonces es como que Pablo en esta enunciación del versículo 12, primero el monaguillo, él se pone primero, Cristo atrás, el orden es ascendente. Bien, vamos a dejar acá con la consigna de empezar el próximo miércoles a partir del versículo 18, donde vamos a ver una parte muy jugosa, ustedes pueden ir leyendo en casa para estar más consubstanciados con el texto, una parte muy jugosa, lo que sigue, 1:18 en adelante, muy paradojal, pero sepan ustedes también que ya en los versículos que leímos hicimos una presentación de un problema que a Pablo le preocupa mucho y todo lo que diga va a estar relacionado con este problema de las divisiones que es tan actual. Bueno, hagamos la oración al Señor para que, al igual que en Corinto, nosotros podamos sortear las dificultades de los partidismos, de los egos, de las rencillas, y que volvamos a poner la mirada en Jesús, que nos congrega, que nos llama a la comunión, que nos quiere santos como hijos de un mismo Padre.
Dios los bendiga. Que tengan buenas noches.